persona que no está Naranja. matriculada. Ya, perfecto. Expone Keila Rocha, por favor. Sí, mi compañero va a compartir la pantalla. Perfecto. 20 minutos a 25 minutos. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Poner mi cámara. Nuestro grupo, nosotros hoy día vamos a hablar sobre las causas de estridor. Causas de estridor, laringomalácia. Nuestro grupo, como el doctor ya dijo, ¿no? Está conformado por Alexander Dutra, Bruno Freire, Gabriel Miguel y Keila Rocha, que soy yo. Y el objetivo principal es identificar las causas del estridor, ¿no? Y los objetivos específicos que vamos a discutir aqui é sobre o diagnóstico e tratamento de laringomalácia, identificar os casos graves com repercussão clínica, reconhecer o diagnóstico diferenciado das causas do estridor. E aí tem um pequeno videíto que só para representar como é que se escute o estridor, não? Você pode escutar? Creo que no se puede escuchar. Bueno, continuando, a principal causa do estridor ocorre principalmente na infância, nas 2 primeiras semanas de vida, e desaparece antes de los 2 anos de vida. 80% de los casos está associado a uma patologia congênita. O estridor se dá por el paso de aire, que é turbulento. Então, é monossonido agudo que se hace al respirar e que se escucha melhor en el cuello anterior. Este puede empeorar debido que cuando se hace la respiración, ¿no? Las presiones negativas se forman en el período inspiratorio y eso va a empeorar, principalmente en casos de laringomalácia severa, puede empeorar en casos cuando el paciente llora y también al alimentarse, ¿no? La etiología es desconocida, pero em alguns estudos em que lemos, não falava sobre que está associada a uma maduração retardada de las estruturas cartilaginosas, transtornos neuromusculares e refluxo gastroesofágico. Hoje em dia já se mostra que o refluxo gastroesofágico está associado a causas de laringomalácia, como também é um sintoma, não, que se pode encontrar. Incluso que os tratamentos antirreflujo se pode dar e incluso pode melhorar a laringomalácia. Os principais signos de alarma são as apneas e o fallo de medro. O fallo de medro é a relação, ¿no? del peso e a talla del paciente, se esse está se desarrollando bem de acordo com a idade e o sexo do paciente, del bebê, ¿no? E esse se classifica em 3 tipos, que são os de tipo 1, que são aritenoides laxos, os de tipo 2, repegues aritenoido epiglóticos redundantes, os de tipo 3, que é a epiglotis laxa redundante com desplazamento posterior. Então, o artículo vem falando sobre 2 casos. O primeiro caso é um lactante de 1 mês e meio que atende a consulta neumológica apresentando estridor inspiratório. E é motivo do ingresso. Em los 21 primeiros dias, então, há um empeoramento do estridor, há uma dificuldade respiratória e, por essa dificuldade, o tratamento se dá oxígeno e adrenalina inalatória, não? Luego, também há um tratamento para o refluxo, que é a ranitidina. Então, leva uma consulta com um otorrino
se hace una fibroscopia y diagnostica con laringomalacia de tipo 1. Luego de los 30 días, hay un empeoramento, ¿no? Por un estanciamento ponderal, el llanto continuo, enérgico, no disfárrico, entonces se realiza ahí una polissonografia, identificando trastornos respiratórios obstrutivos graves. Luego, a los 3 meses, continua evaluando o paciente e há uma presença de laringomalácia com compromisso da luz glótida em la fibrobroncoscopia. E empieza um tratamento com supraglotoplastia endoscópica com laser. Luego, há uma avaliação favorável, há um desaparecimento do estridão, porque, como eu vou explicar mais à frente, o tratamento deste paciente, ao início, é conservador, né? Deve ir evaluando o paciente conforme o tempo. E se há um empeoramento desta enfermidade, então é indicado hacer a cirurgia. Luego tem um segundo caso. Esse segundo caso já é um ninho de 16 meses com ronquido noturno habitual e não tolera dormir em decúbito por apresentar apneas. Então, tem como antecedentes, na próxima, há uma presença de ronquido com estridor inspiratório moderado, episódios infecciosos recorrentes com estridor e não apresenta disfonia. Luego de 16 meses, este episódio de estridor inspiratório, apresenta estridor inspiratório despierto, posteriormente se escuta também durante o sonho e se diagnostica com uma síndrome apnea-hipópnea leve e o índice de apnea-hipópnea foi de 4,9. Hace uma fibrolaringoscopia, observa hipertrofia adenoamidalar leve, não obstrutiva. A sonometria foi normal, por lo que decide uma atitude expectante. Luego de avaliar nos 12 anos, persiste o estridor inspiratório com apneia, empeoramento de infecções recorrentes, a angústia familiar, estancamento ponderal do IMC, fibroscopia completa barra sedação, há presença de edema supraglótico, então empieza um tratamento com ranitidina. À frente, estes resultados do primeiro caso, não, foi que tive esse ronquido estridor inspiratório audível, sem fonendoscópio, hipertrofia adenoide leve a moderada, edema supraglótico, epiglotites em ômega e aritenoides laxos, colapsando em uma expiração, produzindo série quase por completo de la glotis. Então, afinal, o tratamento foi tratar o refluxo com ranitidina, uma aneiodectomia, e a clínica foi melhorando durante alguns meses, hasta reaparecer os sintomas, pero sem evidências de sintomas respiratórios e somatométricos. Luego, é um desaparecimento total de ronquido e não apresenta estridor nem apneia relacionada, não? Em la discussão del caso, é importante, como eu havia falado, a evolução espontânea, que é favorável a la resolução, quer dizer que os bebês que se encontram com essa enfermidade devem sempre evaluar se este bebê vai empeorar os sintomas respiratórios e porque como é um problema em desenvolvimento da laringe, não, este pode vir a melhorar sem que haga uma cirurgia, pero se chega a ser severo, um caso grave, então é necessário uma cirurgia. Então, é importante ver os signos e os sintomas que pode estar, o estridor respiratório pode estar relacionado a outras patologias, como nós vamos ver mais à frente. O estridor pode simular uma sibilância e se há alguma presença de inflamação, pode indicar também que é uma infecção e pode também agravar os sintomas, né? Então, é importante
ter um diagnóstico e hacer um tratamento imediato. Aqui, esta tabla pequena habla sobre as diferentes causas do estridor segundo a fase respiratória, se é em período expiratório, pode indicar laringomalácia, se é em período bifásico, pode indicar uma parálise das cordas vocais, ou se é expiratório, uma traqueomalácia. Esta outra, a outra tabla seguinte, mostra sobre correlacionado com a apresentação clínica, não? Se o paciente apresenta febre, pode indicar uma laringite. Se não apresenta febre, pode ser por presença de um corpo estranho. Se é por sintomas crônicos, desde o nascimento, em 60 a 75% pode indicar uma laringomalácia, né? Aún discutindo sobre os casos, as indicações para uma fibrobroncoscopia deve relacionar com o estridor crônico, não? E ver os signos de alarme. Se este apresenta um llanto ou voz débil, cianoses, apneia, falha de medro, como já falamos, outras patologias relacionadas que também podem estar relacionados a enfermidades congênitas, como síndrome de Down, gravidades, entre outros. Em los exámenes complementários, a fibrobroncoscopia completa é o gold standard, não? Que permite tanto o diagnóstico e, em alguns casos, hacer tratamento. Também se pode fazer outros diagnósticos, como esofagograma, tomografia, ressonância, pH-metria e polissonografia, que seria para identificar a apneia e a hipópnea obstrutiva do sonho. Em la próxima, sobre o tratamento, não? Como nós outros já falamos. E relacionando com as enfermidades que podem ser causas de um estridor, não? Em la laringite aguda, o artículo hablava que se pode tratar com uso de corticoides inalados sistêmicos, segundo a gravidade e a progressão. Pode dar também adrenalina nebulizada. Em caso de laringomalácia, como já falamos, o manejo deve ser conservador hasta os 2 anos, pero 5 a 10% dos casos, os pacientes podem ter uma obstrução grave, então é indicado a ser a supraglotoplastia, não? Incluso em alguns estudos que lemos, em um estudo que foi feito em la Índia, estudo retrospectivo chamado Segmento a largo prazo de um paciente com laringomalácia grave depois de uma supraglotoplastia com laser de CO2, ha apresentado 80% de melhora desses pacientes, e estes han melhorado tanto a talla, a idade, o peso, em casos de uma laringomalácia severa. Também em casos de um hemangioma subglótico, deve diminuir o volume até que se produza uma evolução natural mediante um tratamento com propanolol, corticoide e redução de laser ou cirurgia. Em casos de uma estenose subglótica, se é congênita, tem um melhor pronóstico. Se é leve, deve ser um tratamento conservador. Em casos moderados, traqueotomia hacia resolução espontânea. E em alguns casos graves, cirurgia. As parálises de las cuerdas vocales, se é unilateral, deve acompanhar o paciente hasta que tenha uma recuperação espontânea. Se é bilateral, traqueostomia. Em traqueobroncomalácia, melhora espontaneamente, pero se tem apneia ou cianoses, uma aortopexia, ou prótese interna ou cirurgia. Como conclusão, não? A laringomalácia é a causa congênita mais comum, como já falamos, 60 a 75% dos casos, tem uma evolução favorável, autolimita-se em la maioria dos casos, deve ter em conta os signos de alarme, que é falho de medro e a presença de apneas, e o diagnóstico de estándar é a
broncoscopia, como que pode ser utilizado tanto para o diagnóstico quanto para a terapia, né? E essas são nossas referências. Doctor, su micrófono está apagado, doctor. Bueno, gracias. En general, bien. Han habido unos errores que quisiera que lo tomen en cuenta para todos los grupos. El video no corrió. Cuando hablan de aritenoides laxo, el aritenoides es un hueso, perdón, un cartílago, ¿no? Y lo que es laxo es la mucosa aritenoidea, ¿no? Entonces, lo importante aquí es la mucosa la que va a cerrar la vía aérea. No es que el aritenoides en sí lo es. Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, tipo 1, la mucosa aritenoidea laxa protruye obstruyendo la vía aérea. Tipo 2, los pliegues ariepiglóticos es corto. Y el tipo 3 es el pliegue glosoepiglótico, o sea, de la base de la lengua hacia el epiglotis, es laxo, o sea, es demasiado distensible, entonces la epiglotis cae sobre la luz. Bueno, después referirse sobre llantos disfágicos, disfónicos. Después han habido varios errores ortográficos en tu presentación, ¿no? Discusión con doble C, espontánea, síntomas y diagnósticos sin acentos. Siempre traten de, al último, darle una mirada en la corrección. Parte de la presentación es que no tenga errores ortográficos. Bueno, cuando se presentan cuadros, sobre todo, hay que poner la referencia bibliográfica. Han habido cuadros que eran demasiada información, ¿no? para el espacio que tenían. Debe haberse cortado antes el cuadro y presentado en 2 láminas, porque no se ve nada, ¿no? Y peor cuando es esa distancia, es peor o solamente pasarle ese cuadro a escribirlo, si quieren presentar el cuadro lo pueden, pero siempre con referencias bibliográficas. Un cuadro que lo copian de algún sitio tiene que tener referencia bibliográfica. Bueno, es muy importante la fibrobroncoscopía completa que lo pusiste, puesto que aunque haya una laringomalacia, se puede asociar en algún porcentaje de otros cuadros de estridor, ¿no? Bueno, voy a dejar algunas acotaciones más para que los grupos amplíen. El grupo 2, por favor. ¿Algún representante del grupo 2? La nota es 18. Para el grupo Doctor. 4. El grupo Buenas 2, por noches. favor. Sí. Diana. Ajá. Vamos, Diana. Diana, Ya. ¿en tu grupo hay alguien que no se haya podido inscribir? No todos estamos inscritos, Todos que yo están ya. sepa. Perfecto. Sino que el grupo de ayer, también justo el que expuso, había una persona que no se había inscrito y ahora lo mismo. Entonces, si hay algún, para no poner la nota de alguien que todavía no está matriculado. Ya, Diana, ¿qué aporte tienes? Ya. Bueno, yo he leído acerca de un artículo que se titula Factores de riesgo para el fracaso de la supraglotoplastía. Lo saqué de la Revista Internacional de Otorrinolaringología Pediátrica. Fue publicada en el año 2014. Es un artículo de el método, el diseño. Es una revisión retrospectiva de notas de casos del 2007 al 2012, en el cual se revisaron los datos, fueron los datos demográficos, síntomas, comorbilidades,
técnica operatoria, recuperación posoperatoria, complicaciones, duración de la estancia hospitalaria, ingreso a UCI. Y lo que encontraron fueron que el factor de riesgo que encontraron para fracaso, para supraglotoplastia, es si el paciente presentaba el antecedente de reflujo gastroesofágico. O sea, si presentaba este factor de riesgo, tenía alta probabilidad de que se someta a una segunda supraglotoplastia. Y otra cosa muy importante que encontraron en el estudio fue que los pacientes que requirieron una segunda supraglotoplastia tenían 37 veces más probabilidad de tener un diagnóstico tardío de una afección neurológica subyacente. Por lo cual, lo que recomendaba era que en el caso del paciente que fue sometido a una supraglotoplastia y no mejoraban los síntomas, podría alertar al médico para que pueda descartar un trastorno neurológico subyacente. Muy bien, 20. Grupo 6, por favor. Grupo 6, doctor. Sí, por favor. Ok, buenas noches, doctor. Bueno, Prende tu pantalla. La que habla, por favor, prende su pantalla y después la apaga. Sí, doctor, no hay problema. Gracias. Ok, buenas noches, doctor. Bueno, el artículo que estuve leyendo, él tiene por título Actuación ante un niño con fallo de medro, es del año de 2004 y fue publicado en la Asociación Española de Pediatría. Ahí explicaba cómo la laringomalacia, ¿no? Ella causa el estancamiento ponderal. Y decía que en los primeros meses tras el parto hay un cambio en los mediadores hormonales del crecimiento del niño. A partir de los 6 a 12 meses de vida, el control del crecimiento pasa a depender de la hormona de crecimiento. Y en todas las etapas de crecimiento, la homeostasis del sistema endocrino, junto con la nutrición, va a tener un papel fundamental. Teniendo una perspectiva ecológica, cualquier alteración orgánica o funcional en estos procesos va a disminuir la disponibilidad de nutrientes y podrá alterar el crecimiento. Entonces decía que en el caso de la laringomalacia, el niño va a tener una obstrucción y eso afecta la nutrición del niño. Y eso va a llevar a que el niño tenga menos energía, ¿no? No va a tener la energía suficiente para utilizar en los procesos vitales y para el crecimiento esquelético. Muy bien. 20. Grupo 8, por favor. Grupo 8, por favor. Buenas noches, doctor. Bueno, en el artículo de Prende tu investigación... pantalla, por favor. doctor, Es algo básico que va a hablar, que se presente. Es sí. como no pararse cuando vas a exponer. Doctor, la cámara de mi laptop Ya, se que ha presente congelado. otro entonces, por favor. Ya. Que presente otro de tu grupo. No hay problemas de comunicación, que presente otro de su grupo, porque de verdad son cosas básicas. Es como que yo les dicte clase apagada mi pantalla porque mi cámara está mal. Imposible, no se puede. Es el respeto que se tiene uno. ¿Alguien más? ¿O paso del grupo? Ya. Grupo 10, por favor. Buenas noches, doctor. Nuestro grupo cogió el título en este artículo que titula El manejo quirúrgico de la laringomalacia, ¿no? Por los autores Richard y Thompson, que fue publicada en la Guía Clínica de Otorrinolaringología de América del Norte
en el año 2018. Esto está en el volumen 41 y en la página 837. En este artículo menciona que en la mayoría de los pacientes con laringomalacia de causa de un prolapso anterior y medial de lo que son las paredes posteriores de la laringe supraglótica, se opta por lo que es usar la técnica de la supraglotoplastía. Pero dentro de este grupo hay una minoría de pacientes que presentan una obstrucción a lo que es al nivel de la epiglotis. Esto se da más que todo en aquellos lactantes con faringomalacia que presentan un retraso global, también presentan lo que es la hipotonía significativa y una enfermedad neurológica, ¿no? En estos pacientes, que es la minoría, se recomienda proceder con precaución en una operación endoscópica, y en estos pacientes también se espera que sea necesario lo que es la traqueotomía, ¿no? Ese sería el aporte, doctor. Grupo 10, ¿no? Está Sí, bien, 20. Grupo 12. Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí. Sí. Ok. Bueno, este artículo es un artículo de revisión que fue publicado en la Revista Internacional de Pediatría el año 2012 y lleva por título Laringomalacia, presentación, espectro y tratamiento de la enfermedad. Bueno, en sí este aporte tiene que ver con la laringomalacia relacionada al reflujo. Como ya mencionó en la exposición mi compañera, tiene una alta relación. Y vamos a explicar el mecanismo. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la laringomalacia va a producir una obstrucción en la vía aérea superior. Entonces, esto me va a llevar a que aumente la presión negativa intratorácica y por consecuencia va a hacer que haya más reflujo gastroesofágico. Y como el tejido laringio va a estar expuesto, va a ser sensible al ácido que va a provenir del estómago, va a responder de una manera como un edema supraglótico. Entonces, eso me va a llevar a un círculo vicioso. Más edema, más obstrucción y más reflujo. Y eso sería el aporte ¿cuál sería la relación que tiene el edema supraglótico con el reflujo y la laringomalacia? Ya. Bien, 20 igual. Todos han hecho buenos aportes y sobre todo, bueno, vuelvo al grupo 8 para que no queden sin nota. ¿Alguien del grupo 8 que tenga la presencia de la cámara, por favor? Doctor, ahora le comento. Gracias. Bien, la aportación que íbamos a hacer fue sacada de un artículo de investigación de la revista de otorrinolaringología de cabeza y cuello, que lleva como título Supraglotoplastía láser en laringomalacia severa, publicado. Este fue publicado en el 2016. Y bueno, lo que sacamos de allí es que las cirugías propuestas según el tipo de laringomalacia fueron las siguientes. En el caso de la laringomalacia tipo 1, se propuso una resección y o una vaporización de la mucosa redundante sobre los cartílagos aritenoides, corniculados y cuneiformes. Para el tipo 2, se propuso una sección de los pliegues epiglotíticos acortados, más vaporización de los bordes laterales de la epiglotis y la resección de la mucosa redundante supraaritenoidea. Y finalmente, en el caso de la laringomalacia tipo 3, lo que se propuso fue una epiglotopexia. Eso fue. Muy bien. Vamos a ponerte 20, pero otra vez no la vuelvas a equivocar. Que no les había prevenido. Ya. Mire, como les digo, para mí el problema no es poner bajas notas, pero es muy importante, por favor, que manejen bien sus referencias bibliográficas y el nivel de aporte que queremos. Ya. Para la siguiente semana, los niveles de aporte van a ser considerados por el nivel de evidencia. O sea, una cosa es una opinión, otra cosa es un estudio de poca casuística, ¿no? Y otro ya son estudios poblacionales, son estudios de revisiones, son metaanálisis, ¿no? O sea, vamos a tratar de que nuestros aportes cada vez sean mejores. Cuanto más fuentes revisemos, mejor.
Ahora, vamos a tomarnos unos minutos en comprender un poco cómo es esta enfermedad. Primero, ¿cómo es que se puso este artículo? O sea, primero, en general, los temas que se van a estar manejando son temas amplios. El tema amplio de esto eran los estridores. O sea, el plato fuerte de esta reunión era el manejo de un estridor, el diagnóstico de un estridor. Y de ahí, de los estridores, la causa más frecuente, sobre todo en niños o en recién nacidos, es la laringomalacia. La laringomalacia, ¿por qué? Porque es una intervención que compromete la vida de un paciente, ¿no? Y que es el conocimiento el que te da, que te hace tomar una actitud diferente. Y ese es uno de los objetivos al final de esta reunión. O sea, que si ustedes están en un centro poblado, en sus serums, tener el criterio de qué cosas se podría estar haciendo para poder salvar a esa criatura, porque si no, como ustedes han visto, se va a morir. La misma traqueostomía es un problema realmente. Entonces, he diseñado en esta media hora, voy a hablar yo un poco de lo que es la laringomalacia a propósito de mi primer caso. Yo he operado aproximadamente 15 pacientes de laringomalacia, o sea, y esto que como ustedes ven, solamente el 10% de la laringomalacia van a cirugía. Pero, ¿qué cosa es lo que sucede con esta enfermedad? Lo que sucede con esta enfermedad es que o es de sumo peligro para toda la familia, porque se supone que es un niño que nació sano y que a las 2 semanas de estar en la casa comienza con un pitito, y cada vez que lacta o se agita comienza con el pitito, pues muchas personas comienzan a pensar que algo pasó en la casa, o se ha inflamado algo, o algo está mal, ¿no? O se ha atorado con algo, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen de que digan que no respira bien, que no lacta bien, y uno lo ve y el niño es hermoso, chaposo, con su peso normal. Entonces, un punto importante es observar cómo está el niño para poder, cómo va el niño. O sea, va ganando de peso, se ve un niño sano. Entonces, como que uno va diciendo, pues, suena, pero no es el problema. Es una laringomalacia, pero sigue siendo de grado 1. Cuando ya una laringomalacia comienza a provocar muchos atoros, ¿no? O no lacta muy bien, ¿no? O el sonido es en todo momento, ya necesitamos dar un tratamiento, ¿no? O sea, necesitamos mejorar ese estado. ¿Cuál es la intervención que tiene que hacerse? Primero es el reflujo. La patología que está más asociada a la laringomalacia es reflujo. Entonces, se tiene que hacer posiciones antirreflujo. Se puede dar hasta medicación antirreflujo, como el omeprazol, ¿no? A 1 miligramo por kilogramo de peso se maneja el omeprazol. Las lactancias, ¿no? O los biberones, si es que llegan a tomar biberones, se debe dar a pequeños volúmenes. No volúmenes tan altos, porque al aumentar el volumen del estómago, hay más posibilidades de reflujo. Elevar la cabecera de la cuna. ¿Qué otra cosa más se podría hacer con un niño? Por ejemplo, cuando acaba de lactar, esperar a que pueda eructar, ¿no? Porque en niños se pueden presentar reflujos ácidos, no ácidos y aéreos
Entonces, todas esas cosas como para evitar que llegue a una severa. Entonces, de ahí solamente el 10% aproximadamente puede ir a una severa. Y ahí es donde se plantea la cirugía. La cirugía, como dijo Miguel, depende de exactamente en qué posición se encuentra. Recordar que para poder hacer una endoscopía de la laringe en un niño, necesitamos, así como intubar, pero se pone un telescopio y se observa. Estoy tratando de darles unas soluciones de lo que puedan ustedes tener en un hospital o en una posta medianamente equipada. Lo óptimo es un nasofibroscopio, pero eso ya es mucho más complejo. Entonces, con un telescopio, con un telescopio se puede observar que hay una laringomalacia, hay una obstrucción de la vía aérea porque parte de la supraglotis, ¿no? Llámense el epiglotis o los aritenoides, están protrudiendo sobre la vía aérea. Entonces, en ese momento, uno dice, hay que operar. Ahora, como bien dijo algunos de sus compañeros, el que tenga un componente neurológico ya es de mal pronóstico, ¿no? Y también ese mal pronóstico también puede llevar a una sinequia o una fibrosis de la supraglotis. Entonces, por ejemplo, un síndrome de Moebius, ¿no? Que es una parálisis facial bilateral, ¿no? Entonces, que no mueve mucho la supraglotis. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Es preferible cortar solamente un lado. ¿Para qué? Porque de repente con eso nomás que se hace liberación de un lado, ya entra aire y corre menos riesgo de que se sinequie. Cuando es bilateral, la sinequia es peor. Entonces, cuando tenemos un paciente con una malformación neurológica que puede ir mal nuestra supraglotoplastia, es mejor un lado. Si no se puede hacer nada, se tiene que hacer una traqueostomía. Pero traqueostomía en un niño tan pequeño, primero es de mal pronóstico. Mal pronóstico, primero porque técnicamente es muy difícil. La tráquea es bien delgadita, parece un fideo. Y estamos al lado de grandes vasos. Entonces, si no se ubican bien, puede haber problemas. El segundo, por eso es que se prefiere cuando se va a hacer una traqueostomía, primero entubar para que tenga mayor consistencia la tráquea. Eso ayuda. El segundo punto es que la cánula de traqueostomía para esa edad es extremadamente, al menos en el Perú, es difícil de conseguir. Y si lo consigue, se obstruye muy rápidamente con secreciones. Y un mal manejo de cánulas puede producir la muerte en la casa del paciente. Muchos niños en el hospital del niño estaban pues crónicamente hospitalizados porque no se le puede dar de alta porque el manejo de una cánula de traqueostomía en un niño tan pequeño es manejo de enfermería. Este es un poco lo que se ve con la laringomalacia. Ahora les cuento una historia de cómo yo comencé a operar esto y a comprometerme con esta enfermedad. Era en 2002 cuando mi residente, nuestro primer residente que tuvimos en el hospital, me avisa de que ya había llegado una interconsulta de cuidados intensivos de neonatales y que ya habían ido 2 veces los asistentes del servicio a decir que se necesitaba traqueostomía. Cabeza y cuello ya lo iba a hacer, la traqueostomía, y la mamá no aceptaba. Entonces, como yo era asistente joven, tenía que ir a convencer a la madre. Voy, al jefe de servicio me recibe,
Y le digo, ¿qué cosa? Le dice, no, es que la madre no entiende que se tiene que hacer una traqueostomía. Cuando hablo con la madre, me dice, doctor, pero le van a poner ese tubito que tiene el papá. O sea, Juan Pablo II tuvo una traqueostomía. Doctor, si el papá murió, mi hijo se va a morir, decía. Mi hijo se va a morir, porque yo a mis hijos, siempre los, tenía como 5 hijos, siempre los han criado sus hermanos mayores, y yo vivo en un arenal en Ventanilla, y los dejo todos encerrados en la casa. O sea, si usted dice que es tan complicado, se va a morir. Doctor, haga la cirugía que pueda, porque si usted me dice que así lo tengo que llevar con una traqueostomía, mi hijo se va a morir ahí. Y yo no lo voy a aceptar, por mis hijos. Entonces, agarro y saliendo, hablo con mi residente y le digo, ¿sabes qué? Hay que ponernos a investigar cómo empezar. Hay que hacer una supraglotoplastia. Salían los primeros informes, en el Perú no se había hecho nunca. Y, y comienzo a revisar toda la técnica operatoria, comienzo a leer sobre eso, y digo, hay que hacerlo. Con diferentes tipos de tijeras, con diferentes tipos de ópticas y toda la cosa. Y lo hicimos. Esa niña tenía un síndrome de Moebius, se llamaba Diana. Un síndrome de Moebius, y le hicimos una supraglotoplastia bilateral. El facial, aparte de tener función motora de la musculatura facial, también tiene que ver con la elevación de la laringe y con la deglución. Al tener la parálisis tenía problemas de eso. Aunque le ayudamos bastante, porque ya le dieron de alta a los 2 días. Y es más, cuando lo operé, todo bien, se abrió todo. Voy en la tarde, porque lo operé en la mañana, voy en la tarde a verla y estaba cianótica y le veo por qué, porque en mi enfermería la posición de un paciente que tiene laringomalacia lo ponen en tren de Lemburg, o lo ponían en tren de Lemburg, ¿no? Porque con eso respiraba un poco mejor. Pero cuando estás en tren de Lemburg, el reflujo aumenta y al aumentar el reflujo, pues obstruye. Lo pusimos otra vez en semifolder y mejoró su ventilación y tanto así que se fue de alta. Yo la seguí hasta los 3 años que ya tuvo que la niña viajar. Siempre tenía problemas de un poco de disfagia. Nunca llegaba a comer como uno quisiera porque había problemas de deglución. Tenía que comer comidas más licuadas o presionadas. Pero en general, pues fue muy, muy gratificante mi primera cirugía. He tenido otras cirugías en donde ya yo veía el hocico de Tenca, de la epiglottis en omega, y yo decía, ya, no se preocupe, lo cortamos y va con esto a quitar, va a mejorar. Nunca prometan que se va a resolver el estridor. Aunque sea una cirugía perfecta, el estridor raramente desaparece. Pero sí va a lactar, sí va a aumentar de peso, ya no va a tener apneas ni paros cardíacos, que he tenido muchos pacientes en esas condiciones. Entonces, eso es lo que tú prometes y eso es lo que vas a resolver. En algún momento, como les digo, cuando ustedes, corté en esa oportunidad igual los pliegues ariepiglóticos, y cuando ya se suponía que iba a llorar apropiadamente y todo, pues tenía una parálisis de cuerda bilateral. Y al tener tan obstruida la vía aérea, no se había hecho el paso del nasofiloscopio más abajo y tenía su parálisis de cuerda bilateral, que es la segunda causa más frecuente de estridor en los recién nacidos. O sea, primera causa, laringomalacia. Segunda causa, parálisis de cuerda bilateral. Parálisis de cuerda. La bilateral hace estridor. La unilateral produce disfonía más no estridor. Entonces,
Esos puntos son importantes. Ahora, otro punto importante de causas de estridor es el hemangioma. Los hemangiomas pueden ser supraglóticos, pero lo más frecuente son los subglóticos. El hemangioma subglótico, que también viene, que lo describió al último como propanolol. Generalmente es observación, pero si no se puede inyectar hasta corticoides. Láser también. En la estenosis subglótica, que es otra causa de estridor, vamos a tener dos tipos, una congénita y otra adquirida. ¿Cuál es la característica de una estenosis subglótica congénita? Que la estenosis subglótica es a predominio de la pared anterior, como que la pared anterior tuviera un botón así que protruye. Las congénitas son excéntricas, protruye la pared anterior. Mientras que las estenosis subglóticas adquiridas, ya la causa más frecuente es intubación, lo que va a hacer es que sea concéntrica. Eso para que ustedes lo puedan diferenciar solamente viendo. Otro punto importante en estenosis subglótica es la clasificación. La clasificación de Cotton. Es clásica la clasificación de Cotton. Hasta 50% de obstrucción de la vía aérea es asintomática. ¿Por qué se habla de estenosis subglótica? Porque, y esto es pregunta de examen, a alguien le va a tocar esto. ¿Dónde es la parte más estrecha de la vía aérea? La subglotis. Entonces, ahí pasa a ser casi 2 milímetros de diámetro. Entonces, por eso cualquier inflamación, cualquier estrechez ya se expresa en sintomatología. Hasta el 50% de la luz de la vía aérea, hasta el 50% de obstrucción de la luz de la vía aérea es asintomática. Del 50 al 70% va a ser sintomática. Ese es el grado 1 y 2. El grado 3 hasta 70%. El grado 3 de 70 a 99% es grado 3 y 100% de obstrucción de la vía aérea es grado 4. Esas son la clasificación de Cotton, que es la más reconocida en estenosis subglótica. Hay otra de McCaffrey que habla ya un poco de la extensión del grosor de la estrechez, pero cuando se habla de estenosis subglótica, es importante la clasificación de Cotton. Bueno, vamos a pasar ahora a ver un video de cómo es que se producen los estridores. Me avisa por favor si están viendo. Sí se observa, doctor. Ya. Doctor, Dime. doctor, ¿me escucha? Sí, dime. Me parece que está muteado el video. Ahí al lado izquierdo se ve el icono, aunque está apagado el audio. Sí, Del no video. se preocupe. Yo voy a hablar el video. Yo solamente me voy a utilizar las imágenes. Ya, yo les voy a explicar todo. Ya. Entonces, comenzamos. Ya. Entonces, acá tenemos la vía aérea.
vía aérea superior, vía aérea inferior. Los estridores es una turbulencia del aire en cualquier momento, en cualquier ubicación del paso del aire. O sea, un estridor puede ubicarse desde una tresecoanas, de una adenoides, una amígdala, ¿no? Un cuerpo extraño o una base de lengua que sea muy grande. Por ejemplo, en el síndrome de Pierre-Robin hay una macroglosia, ¿no? A veces también el síndrome de Down, también la macroglosia puede producir un tipo de estridor por base de lengua, ¿no? La epiglotis, ¿no? Con una epiglotitis, ¿no? Puede producir un estridor, ¿no? En las cuerdas vocales, una parálisis de cuerda bilateral produce un estridor, un edema, ¿no? De la subglotis, por ejemplo, en el croup, o una fibrosis, ¿no? Como por ejemplo en la estenosis subglótica, ¿no? Produce estridores. La tráquea, las traqueomalasias pueden producir estridor, ¿no? Ahorita vamos a hablar de qué consiste cada cosa. Un cuerpo extraño en los bronquios puede producir estridor, una bronquitis, ¿no? Puede producir un estridor. El asma puede producir un estridor. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta cuando tenemos un estridor? Dos cosas. El tiempo en donde se presenta el estridor, el tiempo ventilatorio donde se presenta el estridor y el llanto. Eso es muy importante y lo vamos a ver. Entonces, hay dos formas de expresar, y eso lo van a ver en diferentes clasificaciones. Hay uno en donde hablan de una clasificación de estridor expiratorio y una clasificación de estridor inspiratorio. El inspiratorio en general se dice que es extratorácico, inspiratorio. Y el expiratorio es originado por una patología o una estrechez en la vía aérea intratorácica. Y se basan en que, como ustedes ven, el aire en la vía extratorácica, el aire viene de un gran volumen a un pequeño volumen. Y ese flujo de gran volumen a pequeño volumen ocasionaría el estridor inspiratorio. Mientras que cuando viene el aire de una vía de pequeño volumen a gran volumen, las turbulencias por obstrucción se expresan más y es es activa en la caja torácica para poder expulsar, se expresan más en el tiempo expiratorio. Entonces, en general, les puedo decir de que, por ejemplo, la laringomalacia, que es la causa que nos lleva, que es inspiratoria, y el asma, el estridor, es expiratorio. Así, a grosso modo. Pero hay clasificaciones más finas para el diagnóstico. Y esa es la que les voy a, entre comillas, a preguntar.
Si de la supraglotis para arriba, los estridores son inspiratorios. O sea, una estenosis de la válvula nasal, una atresia de coanas parcial, una adenoides, ¿no? Una sinequia del velo del paladar, ¿no? Me va a dar estridores inspiratorios. Epiglotitis inspiratoria. Coincidimos en que traqueomalacia, asma, cuerpos extraños en vía aérea inferior es expiratorio. Pero acá viene el aporte. Subglotis y glotis producen estridores bifásicos. O sea, en los dos tiempos. Ejemplo. Una reacción alérgica. Se inflama toda la vía aérea. Inflama la subglotis, inflama la glotis. ¿Y qué es lo que tienes? Un estridor bifásico. Pero clásicamente tenemos a una patología subglótica y a una patología de parálisis de cuerda bilateral. Por ejemplo, estenosis subglótica y parálisis de cuerda bilateral. Son las dos causas de estridor bifásico. Alguien en los libros me decía, doctor, pero el club está descrito como un estridor inspiratorio. Sí, por la primera clasificación. Pero cuando tú veas realmente un club y lo ocultes, lo vas a ocultar en los dos tiempos. Que es más, inicialmente es inspiratorio, sí es cierto, pero cuando lo vas a ver en bifásico. Entonces, lo importante es que cuando ustedes tienen un estridor bifásico y tienen que diferenciar si es de cuerdas vocales o es una estenosis subglótica, ahí viene a colación el llanto. Un llanto débil o ausente está en relación con una parálisis de cuerda bilateral. Un llanto normal está en relación con una estenosis subglótica, salvo cuando la estenosis subglótica es casi total. Entonces, con este preámbulo es muy importante entender los estridores. El estridor es muy importante. Ustedes cuando roten por neonatología en su internado, van a ver que muchos niños hacen estridor. Por decir un ejemplo, hay un niño que nace y comienza a tener un estridor inspiratorio. Pero no es un estridor agudo como la laringomalacia, que de repente por ahí lo podemos escuchar, sino es un estridor un poco más grave. Y si son muy acuciosos de un solo lado. ¿Y qué cosa pasó? Lo que pasó es que le pasaron una sonda nasogástrica para aspirarle secreciones y inflamaron la vía aérea. Y al inflamar la vía aérea de una fosa nasal, tiende a dar una estrechez y dar un sonido. Y ese sonido se llama estridor. ¿En qué tiempo respiratorio se presentaría? En la inspiración. Bueno, vamos a seguir viendo esto. Entonces, como decimos, quiero avanzarlo más rápido. A ver si lo puedo avanzar. Bueno, extratorácicos, intratorácicos. Las amígdalas vamos a avanzar un poquito. Ya, por acá. Vamos a hablar, por ejemplo, aquí de la anafilaxia.
En la anafilaxia lo que se encuentra es un edema total, tanto de la base de la lengua como de la supraglotis, de las cuerdas vocales, y se ve un puntito que es la subglotis, que es la parte más estrecha. Ahí es donde se concentra más. Siempre que hay una patología de subglotis, lo que va a predominar es la tos quintosa, la tos seca, la tos perruna, ¿no? El paciente le falta aire y tose. Cuando tiene esa tos así de exigente, siempre piense que la subglotis también se está edematizando. Y el tratamiento, como lo han puesto, es epinefrina subcutánea. En la laringomalacia, vamos a parar un ratito. En la laringomalacia, este de aquí es el aritenoides, esta es la mucosa, perdón, este es la epiglotis, esta es la mucosa aritenoidea, y aquí estarían los pliegues. Esto aquí sería la base de la lengua, para ubicarse. Generalmente, siempre se dice que la causa más frecuente es o los pliegues o la mucosa. La caída de la laringe, nunca he operado eso. Sé cómo hacerlo, pero nunca lo he operado porque nunca he tenido un paciente así. Para que digan que es más infrecuente. Y se habla de que la laringe está en omega, porque las partes laterales están unidas a los aritenoides y eso hace que se cierren. Ahorita vamos a ver todo eso. Las membranas laringias, esto es otra causa de estridor, sobre todo, recuerden que los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales son vocales, o sea, para la fonación, y el tercio posterior es para la respiración. Parálisis de cuerdas vocales, ¿no? Tiene que ser bilateral para que realmente produzca estridor, si no produce disfonía. El croup, como es en subglotis, se ve más la estrechez en esta parte. Las cuerdas casi no están tomadas, se pueden ver algo rojas, pero sobre todo el croup es estenosis por inflamación. En la epiglotitis es importante entender que es una emergencia. O sea, es un niño que en horas de haber estado resfriado comienza a tener fiebre y a tener el estridor inspiratorio. Y se ve el sufrimiento por querer tomar aire. Si tienen una epiglotitis, siempre acuérdense que eso, mientras que el croup es generalmente viral, la epiglotitis es bacteriana por hemófilos, ¿no? Ceftriaxona endovenoso. Y inhalaciones con adrenalina y, entre lo posible, entubar. Porque ese es lo que te asegura la vía aérea. Porque si eso avanza y el antibiótico no te actúa tan rápido y avanza, pues vas a pasar una traqueostomía que realmente a veces no vas a estar en condiciones. Mientras que en una intubación precoz sí lo podrías estar realizando. Entonces, en una epiglotitis es de frente intubar. En un paciente que tienes epiglotitis, y eso es muy importante para ustedes, si tú estás pensando en una epiglotitis, no le quieras mirar la garganta. ¿Por qué? Porque en un niño muy pequeño, la laringe y la epiglotis sobre todo está muy superior. Un niño, ustedes digan, abre la boca y di ah, y ya ves la epiglotis ahí. ¿Sabes qué es tener una epiglotis como un botón de rojo y que esté arriba y que le pongas un bajalenguas? Lo que vas a producir es una obstrucción de la vía aérea. Entonces, no está indicado ver las cuerdas vocales, pero y si es un cuerpo extraño, no tiene fiebre. Un cuerpo extraño no tiene fiebre. Pero si un niño ha estado resfriado
o está, y tiene fiebre, lo ves medio tóxico, y está con distrés respiratorio, y tiene un exterior inspiratorio, discúlpame, no pienses otra cosa que no sea epiglottitis. Adrenalina subcutánea y eso. Doctor, y si fuera una reacción anafiláctica, no hace fiebre. La fiebre es la que te orienta a empezar una epiglottitis. Ya después para el libro le tomas una radiografía lateral de cuello y te va a dar un dedo gordo que se observa la epiglotis y todo, pero en general tiene que tener los conceptos claros. ¿Alguna pregunta, por favor? Me cortan nomás si desean para poderme preguntar. Utilizo este video porque lo vi bastante. Acá está una epiglotitis. Y acá está la teta. La epiglotitis generalmente se presenta en niños de 3 a 4 años. 2, 3, 4 años, ¿no? Entonces, este lo tiene muy superior. Ya. Entonces, vamos a ver que esto aquí es el esófago, este aquí es el... Como esto normalmente en la subglotis ya es estrecho, porque el cartílago es estrecho, es el cricoides, ¿no? Que es el único anillo completo de la tráquea, no da posibilidad de extensión. Otra enfermedad que es importante es la traqueomalacia, en donde el cartílago de la tráquea es muy laxo y el esófago como que protruye sobre la vía aérea, ¿no? Y como hace presiones negativas para poder tomar aire, se obstruye. Otro punto que también puede dar, un estridor es la fístula traqueoesofágica. Es la unión del esófago con la tráquea. Generalmente, pacientes que han tenido mucho tiempo traqueostomías o en el mismo procedimiento de traqueostomía que puedan hacer ese tipo de problemas. Vuelven a resaltar que el exterior inspiratorio es extratorácico y el exterior expiratorio es intratorácico. Bueno. Vamos a ver ahora, primero vamos a escuchar bien el sonido de la laringomalacia. Ay, ahora sí estamos en problema. Vamos a poner. ¿Llegan a escucharlo? No sé si no. ¿No? No logro escucharlo. No, doctor. Entonces, como hemos podido apreciar, es un estridor agudo, inspiratorio, con llanto normal. Mira, ahorita vamos a ver. ¿Cómo es una cirugía de estos?
Se lo anestesia, aparte va a haber una anestesia endovenosa, pero una anestesia inhalatoria. Por eso es que los otorrinos trabajan sobre la vía aérea del anestesiólogo. Entras con tu laringoscopio rígido. Ya ese es el equipo de suspensión. Esta es una mesa de mayo para que no apriete el tórax. Se le pone una anestesia local. ¿No? Acá hay un poco. Ese aquí está más estrecho que acá. ¿No? Entramos con el microscopio y se coge y se corta. Aquí está cortando la mucosa aritenoidea. Se está sacando la mucosa aritenoidea. Un punto importante de todo esto es que ustedes no va a sangrar. No va a sangrar. Y eso es muy importante. Tener la seguridad de que eso. Y ahora está cortando los pliegues ariepiglóticos. ¿No? Pegado al cartílago epiglótico. Y cortado eso, solito se abre ahí el punto, no cortar la voz medial, no se corta, porque si no se hace de las partes laterales y evitar de que, ¿cómo se llama? Los aritenoides se vayan a luxar. Ahí le colocan para que pueda un poco de anestésico. ¿Y se acabó? Uh-huh. Bueno. Doc, una consulta. Sí, dígame. Y la epiglotis que está en forma, parece tubular, no sé si en omega tal vez, pero tubular, Uh-huh. ¿no sería un problema tal vez a largo plazo? ¿O No, solamente... la epiglotis está normal. Uno lo corta y se pone normal. No es que haya una malformación de epiglotis. La epiglotis está anormal porque los pliegues ariepiglóticos lo juntan tanto a los aritenoides que se cierra como un hocico de tenca, como si fuera una epiglotitis, por decirlo así. Lo cierra totalmente. Corta los pliegues y se abre como una rosa. No es que haya una malformación de epiglotis. No sé con quién estoy hablando. Doctor, una consulta. Prendan su cámara, por favor, cuando me hablan, por favor. Son tantos que quisiera conocerlos en algo, al menos. A ver, creo que sí. ¿Puede verme? Sí, claro, Bruno, dime. Doctor, una consulta. ¿Esta niña tiene más o menos cuántos años? Porque si estamos hablando del mismo caso que estamos conversando con la laringomalacia, bueno, yo imagino que debe ser antes de los 4 o 3 años.
Me parece que la mía tiene un poco más, no sé muy bien. Ya. Primero hay laringo, o sea, yo he operado desde 3 días de nacido. O sea, lo usual es que la laringomalacia se presenta la segunda semana. Segunda semana, 20 días. Segunda, tercera semana. Comienza con los estridores. Y vas observando. Como dijo una de tus compañeras, cuando tú ves que no está yendo bien, ya sea porque se está prolongando demasiado o porque es más severa de lo que tú estabas esperando al principio, siempre busca problemas neurológicos. O sea, le haces un buen chequeo y vas a encontrar algo. Entonces, esa es una causa de laringomalacia tardía, por decirlo así. Los problemas neurológicos, ¿no? Por ejemplo, niños que han comenzado a tener convulsiones, por ejemplo, ¿no? Problemas neurológicos. Y que no tenían laringomalacia y después, tardíamente, en el año, comienzan a tener estrior inspiratorio, ¿no? No sé si han visto, hay algunas personas que tienen, adultos, ¿no? Que han tenido un derrame cerebral y comentan, "Ah, ah", y te llaman y dicen, la primera posibilidad es reflujo, pero el reflujo te va a producir laringomalacia en adultos, ¿no? Ya no estoy hablando de tardíos, de niños tardíos. Y hay que operar la laringomalacia. Si tienes una laringomalacia, tienes que operarla. Y se opera a adultos. Una señora con obesidad mórbida también vi, que tenía una laringomalacia. Una causa también lo vi con un rinoescleroma que hizo una laringomalacia. O sea, el rinoescleroma produce esclerosis de la laringe, pero ese rinoescleroma comprometió los pliegues y se juntaron y producía eso. No sabían qué cosa era, entré yo lo vi, porque el rinoescleroma es bien típico, la secreción amarillenta, una secreción amarillenta media como dulce, como si fuera miel, tanto en la nariz, que es el rinoescleroma, y el laringoescleroma, eso mismo en la laringe. Lo vi y dije, no, este es un laringoescleroma. Le tomamos biopsias y fue un laringoscleroma. ¿Alguien más que quiera preguntar sobre esto? Doctor, No han tocado mucho sobre otras causas de estridores. Traten de pensarlo. Dime, ¿cómo te yo, llamas, perdón? Diana, Diana, dime, Diana. ya, yo tengo una duda. Con respecto al video, ¿se está operando una laringomalacia de tipo 1? ¿Sería o no? Ahí hay un tipo 1 y tipo 2. Ujú. Un tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué? Porque han hecho primero una resección Mira, yo lo veía eso y yo iba a hacer solamente el tipo 2, ¿no? Iban bien. Pero ellos, puristas, han sacado también un poco de la mucosa. Para mí es hacer un corte y dejarlo que se abra. O sea, la técnica que yo me formé y entre comillas me va bien. Pero han sacado primero parte de la mucosa redundante y después han abierto más el pliegue areepiglótico. Pero yo veo esa laringe y lo primero que hago es cortar. No sé si por ahí, no tengo ahorita ese video, pero bueno, pero sí está descrito que hay tipo 1 y tipo 2. O sea, pero a veces En, tú cortas primero, ¿yo qué hago? Primero corto el 2 y observo. Si con eso se abrió como una rosa y está todo perfecto y ya lo veo que llora y se ven bien las cuerdas vocales, no lo toco. Porque cuanto más lo toque, según yo, más posibilidades de sinequia tengo. De verdad que sí le tengo bastante respeto a que se me sinequie. Nunca se me ha sinequeado, pero sí le tengo respeto a eso.
Tipo 2 también he operado, pero claramente tipo 2. Yo no sé si puedo buscarles un video de tipo 2 para que lo puedan ver, pero claramente se mete la mucosa. ¿Alguna otra pregunta más? Ah, ya. Hay incluso hasta tipo 3, ¿no? El de la epiglotis Claro, laxa. el epiglottis es laxa. En ese le pones un punto a la lengua y ya después coge el epiglottis y le pones un punto y con un solo punto lo fijas, Ay, ¿no? Sí, con Vicryl. No es mayor problema, no sangra mucho, no sangra. Bueno, ¿alguien más que quiera aprender algo más? Pregunte, por favor. Doctor, buenas noches. Soy Jared. Hola, Jared, qué gusto, dime. Doctor, yo he estado leyendo y según tengo entendido que la laringomalacia es una enfermedad, más que todo por una falta de madurez, ¿no? Que no se ha desarrollado bien el tejido y una falta de madurez y el tejido es laxo, ¿no? Pero no, A ver, perdóname un ratito, Jared. Antiguamente se creía que eran los cartílagos. Actualmente la teoría más establecida, bueno, la teoría que le siguió a los cartílagos fue que había una alteración del tono, del tono nervioso de la mucosa, ¿no? El tono de la mucosa producido por los nervios. Por eso es que se asocia tanto a malformaciones neurológicas. Y por ahí hay otra teoría que habla de que el reflujo es el que malogra el tono y que, ¿por qué? Porque se sabe que solamente niños que tienen reflujo por alguna causa comienzas a tener hipoestesia, hipoestesia supraglótica, ¿no? Entonces, esa hipoestesia supraglótica hace que no desarrolle bien. Ahora, presiones negativas por querer respirar también aumenta el reflujo. Entonces ya no saben cuál es primero y hace un círculo vicioso. Pero esas son las tres teorías que se habla de por qué la laringomalacia. Pero así a ciencia cierta que diga alguien que descubrió la laringomalacia, no. ok. Sí, sí, me parece muy Sí. interesante porque justamente no se sabe la causa exacta. Son varios factores y en lo que usted dijo, ¿no? Factores neurológicos, de madurez y entre otros. Pero estuve leyendo un artículo, si bien no tiene mucha evidencia porque era un caso de control, pero arrojaba un dato muy interesante, ¿no? Hablaba sobre que podía haber un factor inflamatorio, ¿no? En ese estudio se encontró, digamos, se estudió a las mamás que tenían los hijos con faringomalacia y a los hijos que tenían faringomalacia, ¿no? En un grupo y en el otro grupo la mamá con que no tenían laringomalacia y sus hijos no tenían laringomalacia, ¿no? Y se les encontró que tenían deficiencia de vitamina D y esa deficiencia de vitamina D, digamos, aumentó los niveles de interleuquina 6, ¿no? Entonces ellos concluyeron que los que tenían faringomalacia podrían tener un factor inflamatorio, que por ahí también podría explicarse un poco. ¿Qué Ah, tan es muy cierto? interesante, no sabía sobre eso. Qué bueno, de verdad que la laringomalacia es una entidad que hemos revisado bastante y no sabía la deficiencia de vitamina D. Voy a validar eso para poderlo, porque a veces pues hay estudios con poco número de pacientes, pero es muy buena idea buscar vitamina D. Vitamina D ahorita es el boom para todo lo que es vía aérea, ¿no? Vitamina D en tuberculosis se ha estudiado bastante, vitamina D en COVID se está estudiando bastante, ¿no? O sea, vitamina D le das, siempre que hay vía aérea ahorita comprometida, le vas a dar vitamina D. Pero un estudio que ya lo sustente eso no sabía sobre el laringomalacia. Qué bueno. No, pero es caso y control, entonces no tiene mucha evidencia, pero sin embargo Ujú. abre la puerta para un... Exacto, claro. O sea, por eso la intención, chicos, es que ustedes están en una universidad, no están en un instituto. Disculpen con el respeto de los institutos. ¿Cuál es el principio básico de la universidad? Es la búsqueda de la verdad. Si a ustedes se les enseñan verdades, ya no las tienen que buscar porque son verdades. Pero si ustedes les enseñan a discutir, a discrepar, a cuestionar todas las verdades que tienen, pues ustedes van a estar preparados para hacer investigación, para poder desarrollar eso. Y ese es el fin de la universidad. La universidad es el motor
de una sociedad. Y todos los problemas que ocurren en la sociedad se expresan en la universidad. ¿No? Y las cosas buenas de la sociedad también se expresan en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando vemos corrupción, también va a haber en la universidad, ¿no? Con esto de las vacunas, ¿qué cosa estamos diciendo? Que la base para que uno pueda ser un investigador, ¿cuál es? La ética. No se puede hacer investigación sin ética. Y si que un investigador principal de la universidad más importante de investigación que tiene el país tenga problemas de ética, eso habla del país. No habla de ese señor. Habla del país. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que aprender. Ese cuestionamiento es lo que se tiene que generar en la universidad. O sea, nosotros no aprendemos de los medios de comunicación. Nosotros aprendemos de nuestra ética, de nuestro poder de razonamiento. Porque los medios de comunicación tienen fines, tienen sus objetivos, tienen personas que los manejan. Y eso que lo manejen a las personas que no tienen conocimiento. Pero un universitario tiene que tener la capacidad para saber cuándo lo están influenciando para un candidato, cuándo lo están influenciando para pensar de una forma, para poder protestar de una forma. Y cuándo realmente es cierta esa necesidad. Bueno, chicos. ¿Alguna otra pregunta más o aporte? Porque de verdad he aprendido con este concepto que me acaban de decir bastante. No se me había ocurrido. ¿Me escucha? Sí, Josué, dime. Bueno, Doc, dos consultas sería a su persona, Doc. La primera, ¿qué me aconsejaría de medicamento? Porque yo encontré en el artículo, justo en el artículo que hizo el aporte mi compañera del grupo 12, el doctor, o comienzas con omeprazol, pero él comienza con ranitidina y en dosis altas, de 3 miligramos por gramo de peso, 3 veces por día. Entonces, en el caso de usted, ¿cuál sería el...? Omeprazol 1 miligramo, de 1 a 2 miligramos, pero generalmente con 1 miligramo peso día. ¿Por qué no la ranitidina? Porque la ranitidina en el quinto día ya hace tolerancia. O sea, ya, bueno, la otra... ándate a farmacología de la ranitidina y hace tolerancia. Los mismos inhibidores de bomba, a partir del 6º mes, pueden hacer tolerancia. Por eso se rotan. No es que no, que yo utilizo el omeprazol. No, rótalo cada cierto tiempo, ¿no? Y acuérdense, bueno, en niños no va a haber problema, pero en adultos, los inhibidores de bomba están asociados a mayor incidencia de infarto. No son carcinógenos como se pensaba en algún momento, pero sí de infarto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y en pacientes que han sido infartados o tienen riesgo, cuidado. ¿Por qué? Porque muchos pacientes cardiológicos tienen reflujo. Entonces, en esos pacientes lo más importante son las medidas higiénico-dietéticas y posturales para el reflujo más que darle inhibidores de bomba. Eso ya para su formación de ustedes. ¿Alguna otra pregunta más o aporte? Gracias por su aporte. Sí, Doc, yo también tenía otra consulta. ¿No? Ya, sigue. Leí en el Atlas de cirugía y cuello, que lo escribió en ruso y que tuve que traducirlo, decía que hay que tener mucho cuidado con la cosa. ¿Y en qué caso? O sea, ¿es por impericia del mismo cirujano? No te entendí bien. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? ¿Hay que tener cuidado en qué? En la cirugía para cortar los pliegues, para que pueda abrirse como cosa, hay que tener mucho cuidado con la mucosa. Porque él dice que, o sea, yo le pregunto a usted, ¿depende mucho de la impericia del médico? No. ¿O en qué casos se arriesga a cortar la mucosa? Así, de esa manera. Realmente yo lo hago esto ya en consultorio, o sea, ya ni voy a hacer la operación, lo hago en consultorio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está intubado el paciente, me lo bajan de cuidados intensivos, el que mejor intuba es el neonatólogo, y como está intubado, pongo mi telescopio al costado y voy de frente al pliegue y lo corto. Y después lo desentuban y veo cómo se abre la laringe. Y si se abrió bien, perfecto. Si no, ya con una mejor vía aérea, me voy sobre las mucosas, ¿no? Pero primero lo corto del pliegue.
Entonces, el cuidado de las mucosas son dos. Uno, cuando tenemos el tipo 1, no sacar mucosa de la parte media, aunque sea esa la que más esté crecida. No, ese es un punto. Y el segundo punto, cuando estamos cortando para el tipo 2, no cortar hasta el final, porque al final o sea, en el pliegue ariepiglótico, si yo me voy hasta el fondo, la punta de mi tijera va a ir al seno piriforme. Y en el fondo del seno piriforme pasa la arteria lingual. O sea, ahí sí va a sangrar. Esta cirugía no sangra. No sangra. O sea, yo les digo esto porque ustedes en un serum, ustedes bien pueden ayudar a muchísimas personas que puedan tener este caso. Y es que le has dado, pues, la vida a una niña que se iba a morir, ¿no? Entonces, por eso es que, aún sabiendo que ustedes no son otorrinolaringólogos, pero creo que si es algo práctico y con unos buenos conocimientos, pues cada vez uno entra con mayor seguridad. ¿Alguna otra pregunta más? Porque ahorita voy a exponer un punto nomás más. Ya. Voy a tomarme ahorita media hora para poder hablar sobre un poco lo que quiero que ustedes desarrollen en sus exposiciones. Vuelvo a presentar. Ya. Primero les comenzaré diciendo, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Sí, doctor. Ya. Primero les comenzaré diciendo que yo les pongo 20 no porque no sepa que se puede hacer todo lo que ustedes hacen mejor, ¿no? O sea, no les pongo 20 porque tendrían que ser igual que yo o mejor que yo. Disculpen, para mí esos son absurdos. Yo les pongo 20 porque me gusta estimular el esfuerzo. O sea, yo pienso que una persona puede estudiar o por miedo o por gusto. Por miedo es fácil. Los comienzo a poner 0, 0, 0 y los hago leer pues hasta lo que ustedes no creían leer. Pero creo que la medicina es una forma de expresar el amor de Dios sobre sus hijos. Y uno no puede aprender a expresar amor con miedo. Es una incoherencia. Uno tiene que aprender a amar al doliente, amar a, a lo que uno está haciendo, acumulando para poder tener la capacidad para poder expresar ese amor de Dios. Entonces no se puede aprender medicina alejado de la ética, alejado del amor a Dios, del amor a los seres humanos, del amor al conocimiento. Entonces, por eso es que yo más me inclino por ponerles notas altas, salvo cuando encuentro errores. Y me da pena bajarle nota a una persona, pero yo lo voy haciendo para que los siguientes no caigan en lo mismo. Como una de las características de ser un buen médico es entender de que parte es que tenemos que tener una técnica depurada, técnica para presentar, técnica para hablar, técnica para vestirse, técnica para comportarse, técnica para estudiar. O sea, todo hay técnica, pero esa técnica necesita de una estrategia. La estrategia es cómo lo consigo para que esto salga mejor. ¿Cómo lo consigo cuando no tengo todo para poderlo lograr, pero deseo lograrlo? Hay muchas estrategias para poder capturar la atención de un paciente, capturar la confianza de un paciente, ¿no? Estrategias para poder darse un tiempo para poder uno estudiar un poco más sobre la enfermedad que te tocó ver en ese momento y honestamente no sabes, ¿no? Entonces, esas son estrategias, ¿no? Ahora, para mí, uno de los puntos más importantes que debe traducir
Estas exposiciones es una buena técnica de búsqueda de información y una buena estrategia de qué cosa presentar. Para ser un buen estratega, ustedes lo primero que tienen que saber es frente a quién estoy. Estoy frente a un doctor que se duerme y dice, bueno, sí, bien, bien, y listo. O es alguien que sabe del tema o quiere saber del tema. O sea, frente a quién estoy. Mis compañeros, nadie sabe o todos saben. ¿Por qué? Porque si por números aleatorios sale el grupo que tiene que exponer y el alumno que tiene que exponer, ergo, casi todos están preparados, al menos rápidamente, a poder exponer. Tiene que saber. Entonces, yo hablar cosas que todos saben, disculpa, no hay nada de mágico ahí, no hay impacto ahí. Yo tengo que, a propósito de poner los principios básicos de la lectura, yo tengo que comenzar a utilizar lo que al doctor le va a gustar más. ¿Tú crees que un médico que me da 20 libros de diferentes áreas de otorrinolaringología y de diferentes complejidades, lo hace por cumplir? ¿Lo hace porque bueno, ya? No. Se va a sentir muy agradecido de que referencia a su libro, lo que ponga sus imágenes. ¿Por qué? Porque es como que alguien te regala un vestido o una prenda y tú te lo pongas después. Es la mejor forma de retribuirle que lo has tomado en cuenta y que le agradeces y que estás feliz por tener eso. Primer punto. Segundo punto. Una persona que te habla tanto de referencias, ¿crees que no le interesa que le estés tú hablando la último metaanálisis que ha salido en el 2021 sobre lo que estamos hablando? O sea, primero tengo que crear mi estrategia. Antes de hacer cualquier cosa, tengo que crear mi estrategia. Pero si yo agarro ese artículo que me lo ha dado, lo paso a diapositivas y casi textualmente lo pongo y le puedo poner figuritas de personas que están alegres o personas que están tosiendo y eso. Discúlpame, a ese doctor, ¿qué le estás haciendo? O sea, ese médico que te ha dado tal, ¿qué le estás haciendo? Te estás faltando respeto. ¿Sabes por qué? Porque en técnica de conversación, y eso ustedes tienen que dominarlo como médicos, si usted le dice, caballero, buenas tardes, dígame usted en qué yo le puedo servir, tú acabas de darle el nivel de conversación. Primero, que es una persona que probablemente tiene de 50 para más años. Segundo, que es una persona culta, ¿no? Y que probablemente te va a mantener una buena conversación. Y tú le hablas en un lenguaje coloquial, común, no estás en su nivel. Le estás bajando el nivel que él te lo ha puesto. Eso es muy importante entender. Siempre trate de elevar el nivel. Que te respeten porque manejan muy bien el lenguaje. O sea, no podemos llegar a 5º año de medicina con lo importante que es la comunicación en medicina y no manejar bien el idioma. No puede ser. Puede haber dejo, pero no debe de haber error en el idioma. Es en cualquier país. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante la comunicación. Voy a hablar de cómo se redacta un estado del arte. Los temas ya están puestos, los artículos son un poco para poder ver qué tantas datos o qué tantos términos
se deben de tocar para poder englobar bien ese tema. Alguien me dirá, doctor, pero son muy extensos algunos temas, como el del día martes. Sí. ¿Y por qué es muy extenso? Porque todos los grupos pueden comenzar a aportar. Doctor, yo quisiera aportar sobre tal cosa. Doctor, yo he leído sobre tal enfermedad y es así, así. Y te doy todo el tiempo para poder hablar. Entonces, tienes una variedad de cosas que puedes aportar. Una variedad de cosas que puedes haber investigado. Le voy a explicar un poco lo que es una redacción del estado del arte. Disculpen que este cuadro es un poco chico, bueno, un poco grande para el espacio, pero ya eso se los pasé a ustedes con la delegada. ¿Cómo se redacta un estado del arte? Primero la introducción. En el texto se tratará el tema. Sobre todo, ¿cuál es tu objetivo? Y así comenzó la exposición de hoy día y me dio mucho gusto. ¿Cuál es tu objetivo de hablar este tema? ¿Cuál es tu objetivo general? ¿Cuál es tu objetivo específico? Es muy importante que hablar de una enfermedad, por ejemplo, laringomalacia o de esteridor y todo, es bien amplio. Pero, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que ustedes entiendan los estridores, principalmente la laringomalacia. Después, ¿cuánto desarrollo? Presentación. En total se encontraron ¿cuántos documentos? O sea, ¿de cuántos artículos me estás hablando? ¿De cuántos libros revisados me estás hablando? Hemos revisado tres libros de lo que el doctor nos ha dado, tal. De los artículos, los principales son estos, y lo hemos dividido en tres temáticas. Por decir, sintomatología o diagnóstico diferencial, ¿no? Pruebas auxiliares y tratamiento. Esas son mis tres temáticas. Después viene descripción de los factores. Entonces, en la temática A, por decirte, vamos a hablar del diagnóstico diferencial. Decimos, hemos encontrado que en los libros tal y en el libro tal coinciden en poner estos factores, estas enfermedades diferenciales o esta clasificación. Mientras que en el artículo tal del 2020 o 2019 cambia la clasificación y ya toma otro aspecto. También toma en cuenta esto, pero ya cambia esto. Ese en la temática A. En la temática B, pruebas auxiliares. En las pruebas auxiliares que se dan, hablan de la nasofibroscopía, pero hay artículos que hablan de nasobroncofibroscopía completa. ¿Por qué? Por la posibilidad de que hayan anillos vasculares o traqueomalacias que estén siendo ocultadas por el tremendo estridor inspiratorio de la laringomalacia. Entonces, así se comienzan a describir cada temática. Se concluye. En base a la literatura encontrada, es posible establecer en este estudio que en la temática A, llámese diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta la frecuencia y los exámenes auxiliares que uno pueda tener. Pero sobre todo se debe tener en cuenta que la laringomalacia sigue siendo la causa más importante y raramente, en un 10%, va a ir a una cirugía, pero que cuando entremos a una cirugía, siempre tener en cuenta los factores neurológicos, también las comorbilidades con otras patologías que pueden estar causando también estridor, y en últimos reportes que todavía están por ser validados, la vitamina D, que podría estarse teniendo en cuenta ya desde la gestante. En cuestiones de tratamiento, la supraglotoplastia es el método estandarizado.
para poderlo hacer, pero puede ser unilateral en casos en donde se tenga muy en cuenta una predisposición neurológica. Como conclusión, podríamos decir, ya estamos aquí en conclusiones de la investigación, que es importante tener en cuenta la debida semiología de la laringomalacia, tanto en la evaluación de los tiempos de la respiración, de la ventilación, sea inspiratorio, expiratorio o bifásico, para poder definir cuál es la patología que se presenta, ¿no? El llanto, para una definición más clara, sobre todo cuando es un estridor bifásico, y en exámenes auxiliares es muy importante hacer una revisión directa de las cuerdas vocales de la laringe, siempre teniendo en cuenta que posiblemente puedan haber patologías más abajo de las cuerdas vocales, sobre todo cuando el estridor es expiratorio. Con esto pretendemos, en algún momento, hacer investigaciones sobre este signo tan común como es el estridor en nuestras rotaciones de internado, para ver qué tan frecuente es y si se presenta con las mismas frecuencias que describe la literatura. Se ha tomado en cuenta el libro tal, el artículo tal, y esto dentro de los más importantes. Ahora, ¿cómo lo logré hacer? Existe un método llamado método Cornell. El método Cornell habla de que tengo un tema, por ejemplo, estridor. ¿Qué libro tengo? Mi fuente. Y hago una prelectura. ¿Qué es una prelectura? Lo veo al artículo y veo cuáles son sus capítulos o sus subtítulos, veo cuáles son sus tablas, cuáles son sus imágenes, qué dicen en cada imagen, y ya de acuerdo a lo que estoy viendo, genero unas preguntas iniciales. Toda esa revisión no me debe de pasar de unos 2 minutos a reloj. De ahí le doy una lectura rápida. Así como cuando uno lee un artículo que está publicado en Facebook. Rápido. No quiero memorizar. Solamente quiero saber y poder responder esas preguntas. Cuando acabo de leer todo, pueden generarse otras preguntas y las coloco también. Puedo tener en mente algunos términos. Por ejemplo, supraglotoplastia, ¿no? Glosoepiglotis, la epiglotopexia, ¿no? Que son términos más raros, ¿no? Por decir ahí la clasificación de Cotton, ¿no? Porque ni sabía qué cosa era, y voy poniendo los términos. Y de ahí comienzo a responder. Ya no con el libro, de lo que yo me acuerdo, comienzo a responder cada pregunta. Y después agarro otra fuente, otro libro, y hago el mismo tema y sigo haciendo. Para yo poder hacer un estado del arte, tengo que tener enfoques. ¿Qué son enfoques? Son visiones totalmente diferentes del mismo problema. Por ejemplo, laringomalacia como problema. ¿Ustedes creen que todo su enfoque, tanto diagnóstico, terapéutico, fisiopatológico, de diagnósticos diferenciales, de tratamientos, puede ser igual en China, Japón, Corea, Singapur, ¿no? O Alemania, Austria, o Francia, o Italia, o Inglaterra con Reino Unido, principalmente Inglaterra, ¿no? O Estados Unidos, ¿no? O
Egipto, Israel. ¿Ustedes creen que todos escriben lo mismo? ¿O Rusia? ¿Creen que todos escriben lo mismo y utilizan los mismos autores? O lo más probable, que tu banco de datos de revistas sean, sean de una corriente, llámese americana. Entonces, no puedo decir que porque todas mis revistas consultadas dicen lo mismo, voy a decir que esa es la verdad. No es cierto, porque todas las revistas, si todas las revistas del Perú dicen lo mismo, es porque la escuela es peruana. Entonces, a veces, para poder crear esa capacidad de discriminación, de discernimiento y de búsqueda de la verdad, tenemos que buscar de diferentes escuelas como países, como idiomas, y en esos artículos buscar autores, porque en general los países y escuelas son muy nacionalistas. La escuela francesa, la gran mayoría de referencias bibliográficas van a ser francesas, ¿no? Entonces, esa es la intención. La intención que ustedes lleguen a conceptos luego de haber ustedes mismos creado estados del arte. Esto no les podía yo decir o entre comillas, ponerle como objetivo en tus presentaciones el día martes, porque hay muy poco tiempo. Pero de ahora, jueves a martes, discúlpenme, el grupo que no hace un esfuerzo, no digo que pueda hacer pues 5 escuelas, 6 escuelas, no, 3 escuelas, ¿no? Que no hace el esfuerzo por buscar de los siguientes temas por medio de escuelas, por medio de autores, por medio de libros y artículos, discúlpenme, por eso son 5. Y yo podría haberlos puesto de a 10, pero quiero que me hagan buenos estudios. Esa es investigación. Ahora, ¿cómo se redacta? Lo que voy a hablar es la redacción de una tesis o de un artículo de investigación. Una de las cosas que más errores se tiene en la presentación de ciencia es no tener el criterio básico de una redacción de un documento. La ciencia se escribe, la tesis se escribe siempre en una forma propositiva, con afirmaciones. No se pone como posibilidad en una redacción. Siempre se afirma, es tu tesis, es tu versión, que la vas a validar o no, pero no lo puedes poner como una posibilidad. Entonces, el primer párrafo que acá está en color verde es tu afirmación y que en los siguientes párrafos, ¿no? Pero que en las siguientes oraciones van a ser tus sustentos, las ideas principales, ideas secundarias. Las ideas secundarias todas son referenciadas. Tú no puedes tener una idea secundaria que haya venido de tu cosecha. Siempre lo has leído de otra fuente. Crear ciencia es crear sobre fuentes primarias. Entonces, la redacción de párrafos normalmente se tiene que dar así. No les pido esto. Bueno, esta redacción de párrafo es de un enfoque deductivo. Ejemplo, planteamiento de un problema. Y en una forma, un enfoque inductivo, por ejemplo, discusión de resultados, se parte de las ideas secundarias inicialmente y sería, por decirte, el verde y el negro sería ideas secundarias. Hemos encontrado que el 20% fueron varones y el 80% mujeres. ¿Cómo coincide con los artículos encontrados en Europa que tienen siempre predominancia mujer, ¿no? Y también hemos encontrado que el segundo, ya en el párrafo de letras negras, hemos encontrado que la ocupación es más entre las personas, como coincide en tal y discrepa en tales artículos.
Como conclusión, ya sería el rojo. La idea principal va al final, porque es una redacción inductiva, porque ya parte de los resultados. Como conclusión podríamos decir de que se trata principalmente de población femenina, de este tipo de ocupaciones, las que más sufren de este tipo de patologías, por decirlo un ejemplo. Entonces, así es como se redactan unos párrafos en artículos de investigación, en tesis. En esto de las presentaciones, no les estoy pidiendo eso. Es más, no les estoy pidiendo ni que lo escriban, sus presentaciones. Solamente estoy grabando lo que ustedes han escrito. ¿Para qué? Para no quitarles tiempo. Pero no porque no les quito tiempo, no quiero que hagan mejores investigaciones. Bueno. A pocos minutos de acabar, primero les agradezco. Ha sido una muy buena charla. Ojalá que les haya podido servir. De verdad que es una enfermedad que mucho me he identificado quirúrgicamente y sobre todo con las familias, ¿no? de poder ayudar. Pero quiero, y yo pienso que todos tienen muy buen nivel de estudiantes, me agrada enseñarles a ustedes, pero quiero que den más. Quiero que puedan expresar su máximo con estos métodos que les doy. Para la próxima semana van a tener 2 exposiciones y en las 2 exposiciones voy a insistir mucho en referencias y mucho en la forma de cómo presentan su estado del arte de las enfermedades que van a hacer. Comprendo que se van a tocar muchos tópicos, pero prioricen los tópicos que ustedes quieren desarrollar y los grupos que no les toca exponer pueden hacer estados del arte con otras enfermedades. No es necesario acabarlo todo, pero sí, cuando acabemos toda la reunión, sí debemos de haber tocado todo. Por eso es que ahora, entre comillas, hay todavía tiempos para poder hablar de muchas otras cosas. Pero si nosotros tocamos con estado del arte de varios temas, en general no va a sobrar mucho tiempo. Bueno, concluyo diciendo de que en general los felicito. Muchísimas gracias. Se acabó la reunión. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doc. Hasta luego. Muchas gracias, Doc.